Bien, buenas tardes a todos los auditores y visitantes de esta página de Conectados con la Memoria. Hoy día damos bienvenida a un nuevo programa de Conectados con la Memoria, que es Educación en Derechos Humanos para el Chile actual. Soy Claudio Ramsey, jefe del área de educación del Museo de la Memoria, y les doy la más cordial bienvenida. Hoy día vamos a dedicar el programa al título mismo del programa, que es Educación en Derechos Humanos, para lo cual contamos con dos importantes invitadas. Hay que señalar que uno de ellos sí tuvo una dificultad mayor. Abraham Magenzo tuvo una dificultad de último minuto, entonces contaremos con una persona que va a poder hablar desde la Cátedra de Derechos Humanos, de Educación en Derechos Humanos de la Academia. Bueno, nos acompaña Francisca Dávalos Bachelet. Ella es antropóloga, magíster en antropología y también en derechos humanos en Buenos Aires, entiendo. Ella puede explicar después con más detalle. Y actualmente trabaja en la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio en la Universidad de Santiago de Chile, y en esa condición ella coordina una red de equipos de educación en derechos humanos, y por eso queremos invitarla a compartir con nosotros. Y también nos acompaña Isabel Plaza, quien es, ¿cómo se llama? Es candidata magíster, entiendo yo, en educación, profesora de danza, candidata magíster en didáctica, integrante de la Cátedra UNESCO en Educación en Derechos Humanos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Isabela, además, es representante de la Academia en la red de equipos de educación en derechos humanos. Así que le damos la cordial bienvenida a ambas, y les pido que activen sus micrófonos, y queremos partir con Francisca, que nos cuente un poco su trayectoria. Esto de Hola. En Chile, a estudiar en la antropología en la Chile, entiendo yo. Hola Claudio, muchas gracias por la invitación. Hola Isabel. Sí, efectivamente estudié antropología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y luego me fui varios años, casi 9 años, a vivir a Buenos Aires, y ahí continué con un proceso de posgrado, digamos, una maestría en antropología en Flaxo, Argentina, y después hice otra de Derechos Humanos y Políticas Sociales en la Universidad Nacional de San Martín también. Correcto, correcto. Bien, Isabel, tienes que activar tu micrófono. Sí. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, soy, como han podido ver, la invitada sorpresa, pero con mucho gusto represento aquí a la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Me parece interesante que nos preguntes por el recorrido, porque yo creo que es bien interesante ver desde dónde se puede llegar a los derechos humanos y a la educación en derechos humanos en particular. Yo de formación soy profesora de danza, y aspecto que sigo ejerciendo, ¿no? Bueno, salvo en este contexto de pandemia, yo ejerzo como profesora de danza en el ámbito escolar, además de trabajar en la universidad, y llegué a la educación en derechos humanos y a esta cátedra en particular justamente trabajando derechos humanos desde la danza, desde la creación. Y eso me parece que es importante decirlo, porque el rol que cumple el arte en este ámbito hemos visto, a la luz de las manifestaciones populares, que ha sido vital desde el punto de vista de la expresión, pero también tenemos muchísimo que aportar en el ámbito de la educación. Entonces es importante ver cómo los derechos humanos pueden ser integrados a distintas áreas del saber y de la enseñanza, ¿sí? Y eso es lo que investigando, me llevó a encontrar textos de Abraham Magenzo Goldstein, me llevó a atreverme a presentarme y querer conversar, y él, en una actitud muy generosa, me invitó a ser parte de la cátedra UNESCO de la universidad. Bueno. Y eso ha sido
creo que eso es una experiencia que me gusta compartir, ¿no? Como un poco ver que no es algo solo como circunscrito al ámbito de lo legal, del derecho, sino que habemos personas, y la red de equipo de educación en derechos humanos da prueba de ello, habemos personas de distintas áreas que estamos trabajando en esto. Te agradezco, Isabel. Francisca, cuéntanos un poco qué es esta red de equipos de educación derechos humanos, que tiene además una web. ¿Nos puedes explicar tú? Sí, bueno, la red de equipos de educación en derechos humanos, que la página es www.reedh.cl, que eso es la sigla, digamos, de nuestra red, donde también Isabel participa como representante de la Universidad de Humanismo Cristiano. Es una red que agrupa instituciones, pero también personas que están sumamente interesadas, digamos, y que realizan educación en derechos humanos en distintos ámbitos, y entonces se constituye como un espacio de intercambio de experiencias, también de información, digamos, etcétera, en torno a la temática y que involucra tanto la educación formal. De hecho, la mayoría de quienes participamos somos de universidades, pero también la educación informal y no formal, porque tal como comentaba Isabel, digamos, hay un componente muy relevante de la educación en derechos humanos que tiene que ver con el impacto en la subjetividad desde otros aspectos, digamos, afectivos, corporales, artísticos, etcétera, que van a permitir a los sujetos, a las personas, pero también a nivel colectivo, poder, digamos, formarse para la transformación personal, para exigir derechos y para la transformación de las injusticias sociales. Digamos. Es una educación liberadora. En ese sentido, la red se conforma al alero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El año 2013, tengo entendido, nosotros como Universidad de Santiago de Chile no participábamos en ese tiempo. Nuestra participación partió a fines del 2017, principio del 2018. Y bueno, la red como tal es una red, digamos, nos reunimos ahora con el contexto de la pandemia más seguido, pero en general nos reunimos varias veces durante el año para generar, digamos, y en enero tenemos una jornada anual donde generamos y proyectamos el trabajo que la red, y por tanto las instituciones que están en el paraguas de la red, van a desarrollar durante el año. Y para este año nos hemos puesto como objetivos poder generar un banco, por así decirlo, de buenas prácticas en educación en derechos humanos, y también poder visibilizar el trabajo de la red y generar alguna producción de conocimiento a través de un seminario que probablemente sea virtual, para poder, digamos, potenciar, digamos, el fin último de la red es poder potenciar la educación en derechos humanos como forma de prevención de las violaciones de los derechos humanos, pero también de esta emancipación, esta educación liberadora de la que hacía referencia. Correcto, correcto. Muchas gracias. Isabel, tú mencionaste que participas en una cátedra, la Cátedra de Educación en Derechos Humanos. Es una cátedra UNESCO. Eso, cuéntanos un poco sí. qué significa esto de cátedra, UNESCO. Sí, por supuesto. Es un estatus al que se opta, hay que postular. Yeah. A UNESCO, y nosotros hemos podido tener este estatus. Esto fue generado, si no me equivoco, porque en esa época no estaba, el 2003, y acabamos de renovar el estatus UNESCO, y eso implica no solamente que trabajamos, porque es una cátedra UNESCO de educación en derechos humanos. Cátedra UNESCO de educación en derechos humanos no hay de derechos humanos. En eso nosotros formamos parte de una red de cátedras de América Latina y el Caribe, pero lo interesante es que la nuestra es de educación en derechos humanos. Entonces, esto que está mencionando, todo lo que menciona Francisca, nosotros a eso también tenemos que añadirle los objetivos de desarrollo sustentable, de la Agenda 2030 de UNESCO, y por supuesto implica también trabajo como estar conectados con cátedras de Latinoamérica, el Caribe, también en colaboración sur-sur, colaboración norte-sur, pesquisar, y eso ha sido como un trabajo
muy lento por el tiempo que requiere y todo lo que abarca, ¿no? El espacio que abarca, pero de pesquisar experiencias de otros países, ver qué es lo que podemos replicar aquí, transmitir también la experiencia chilena en materia de educación en derechos humanos hacia nuestras contrapartes en el resto del continente. Ha sido interesante. Nosotros como cátedra, por ejemplo, hemos generado a nivel intrauniversitario una investigación en la que estamos tratando de hacer seguimiento a los conocimientos con los que entran estudiantes a la Universidad Académica Mundo Cristiano, vamos a decirle UAC, para no sea tan largo, y poder hacer un seguimiento de qué es lo que han adquirido, además, en tanto conocimiento de derechos humanos y práctica de los derechos humanos durante su recorrido en nuestra universidad. Aquí es importante comentar que la academia, la UAC, es la única universidad que tiene como cátedra básica para todas sus carreras una cátedra de derechos humanos, género y multiculturalidad. Eso nos permite decir que queremos por lo menos garantizar un piso mínimo de los conocimientos relacionados con esas áreas, ¿ya? Entonces, para nosotros es interesante porque en tanto cátedra de educación en derechos humanos podemos ir pesquisando y viendo de qué manera se cumple con los objetivos que la universidad además propone en su misión y visión, y ver también en qué aspectos podemos ir mejorando el trabajo que se está realizando, no solamente, y aquí es importante el rol que cumple en esto la educación en derechos humanos, no solo en el ámbito de lo que se enseña. Recordemos que la educación en derechos humanos implica una educación en derechos humanos, pero también por medio de los derechos humanos, es decir, los derechos humanos se aplican en la vida cotidiana, en las interrelaciones, ¿verdad? Y para los derechos humanos, es decir, para hacer que las personas que están aprendiendo y viviendo esto puedan ejercer sus derechos humanos. Entonces esto es interesante porque, claro, por eso ponemos tanto el foco, lo escuchamos, digo ponemos porque se escucha mucho en las redes sociales, en los medios de comunicación, esto de que los derechos humanos, por supuesto, aparecen como una forma de contrarrestar la violación de los derechos humanos, ¿sí? Pero en este minuto es muy interesante que veamos qué es lo que podemos aportar en la construcción desde sujetos de derechos y para una sociedad que viva además respetando ese enfoque de derechos. Muchas gracias. Lo dejo Francisca, ahí. sí. Oye, muchas gracias, está súper interesante. Entiendo que también los equipos de la red también están visitando, están participando, así que también les invitamos por este medio que nos hagan llegar las preguntas y así podemos ir dialogando más. Este programa tiene básicamente una finalidad de educación en derechos humanos, entonces, ¿cómo no hablar de educación precisamente? Pero en el último tiempo el país ha vivido un fenómeno nuevo, inédito, que fue las grandes movilizaciones sociales que se pusieron en jaque, digamos, una serie de certezas y de convicciones respecto al buen funcionamiento y ejemplar funcionamiento del sistema y del modelo chileno, pero que trajo lo más dramático consigo, trajo una terrible cara de la vigencia de masivas violaciones de derechos humanos, que es la respuesta estatal que siempre se dio en democracia, pero focalizado quizás en la Araucanía y en otros lugares. Y después la pandemia nos ha llevado a mostrar otra cara fea de Chile todavía, que también es siempre presente, pero más ausente, no tan visible, que es la desigualdad. Nosotros todos sabemos cómo llegó la pandemia a Chile, que eran básicamente toda la gente que turisteó en muchos lugares, y por eso partió en Las Condes los primeros lugares que empezaron a contagiarse, pero hoy día sabemos que los contagios y las personas que están más afectadas son las personas que tienen menos acceso a la salud, menos posibilidades de protegerse, de tomar distancia, en el aislamiento social, mal llamado aislamiento social. Lo que necesitamos es separarnos físicamente, no aislarnos socialmente. En casas muy pequeñas no hay ninguna posibilidad de que eso pueda hacer. Entonces ahí aparece con fuerza el rostro feo de la desigualdad. Es decir, las dos últimas grandes situaciones que ha vivido Chile nos muestran las debilidades grandes de nuestra sociedad actual. Las violaciones de los derechos humanos en forma masiva y en todos los ámbitos, y la desigualdad.
Entonces les quería preguntar a las dos, partiendo por Francisca, qué rol, qué desafío, cómo puede enfrentar la educación en derechos humanos que nació en otro contexto, ¿no? Post-transición, consolidación de sistemas, todo lo que ha habido con el proceso de reparación simbólica en derechos humanos y el mensaje de nunca más, ¿ah? Que ahora como que queda en cuestión, no sé. Les dejo esa pregunta para reflexionar, compartirme. Bueno, me parece que hay, como desde mi perspectiva, tres grandes desafíos que están surgiendo ahora quizás. El primero que yo identifico es, y que surge producto de la revuelta de octubre del año pasado, es precisamente un interés, digamos, por los derechos humanos, lamentablemente por las violaciones a los derechos humanos, pero que eso permitió que a nivel comunitario o barrial se desarrollaran una gran cantidad de comisiones de derechos humanos, de las asambleas territoriales, de los cabildos, etc. Ahí hay un gran desafío, y es cómo incorporamos, digamos, o cómo se articula, digamos, eso que está sucediendo en los territorios, donde hay un gran trabajo de observación de derechos humanos en marchas, digamos, en protesta social, pero todavía hay una ausencia quizás de formación en derechos humanos. ¿Cómo incorporamos, por así decirlo, a la sociedad civil o a las personas que tienen otras formas de organizarse, ya no de forma del partido, digamos, o en los sindicatos, sino en un carácter territorial? ¿Cómo incorporamos esas comisiones, digamos, al flujo, por así decirlo, de la educación en derechos humanos? Ese es un desafío. Otro desafío, y que particularmente ocurrió, por ejemplo, en la universidad en que yo trabajo, es que también el tema, por las violaciones a los derechos humanos, tomó fuerza, digamos. Entonces, ¿cómo también hacemos que las instituciones, bueno, el caso que comentaba Isabel es como da como una gran fortaleza, pero en otros lados no ocurre así, y es cómo reforzamos, por tanto, la inclusión de la temática de los derechos humanos, su educación, etcétera, al interior de las universidades y también específicamente la formación docente, ¿no? en los futuros profesores y profesoras que van a salir en este país. Y en ese sentido, digamos, quizás ahí habría que poner una tensión entre como las lógicas institucionales y las voluntades personales que aparecen y que existen y que siempre están comprometidas con los derechos humanos y con la educación, digamos, en derechos humanos, para potenciar esto al interior de los propios como establecimientos, ¿no? Y el último desafío que yo grande veo, digamos, y tiene que ver más bien con la pandemia, es que, tal como decías, Claudio, la pandemia develó, por así decir, la desigualdad del sistema, que ya la conocíamos, pero se hizo evidente y mediáticamente visible, ¿no? Entonces, digamos, la respuesta del Ministerio de Educación fue: repliquemos lo que hacíamos en las clases, pero lo virtualizamos, ¿no? Claro. Sin embargo, este era el momento preciso para trabajar las temáticas desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué hay gente que siente hambre? ¿Por qué hay algunos que pueden ir a un sistema de salud privado versus, digamos, el sistema de salud público? ¿Por qué en el barrio alto, por decir, las casitas del barrio alto, como decía Víctor Jara, podemos hacer la cuarentena, aislarnos, ¿no? A lo mejor tenemos más flexibilidades en nuestro trabajo, sin embargo, en los barrios populares no, ¿no? Era el momento preciso para que los docentes, las docentes, para los equipos educativos en las escuelas pudieran incorporar la temática desde otra perspectiva, y eso no se vio. Obviamente hay voluntades personales que sí la incorporan y deciden realizar una reflexión crítica, ¿no? Abonando a este pensamiento crítico que también tiene la educación en derechos humanos, que también, digamos, es un proceso doloroso, porque para poder visibilizar las desigualdades hay que poder mirarse y darse cuenta digamos, de las desigualdades que se tienen en todos, digamos, estos cribajes existenciales, como mujeres, como poblaciones o pueblos originarios, pueblos afrodescendientes, digamos, como, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Yo veo esos tres desafíos sobre los que también como red de equipos de equipos de educación en derechos humanos tenemos sobre los que trabajar sobre ellos. Isabel, ¿tú qué piensas? Sí, yo, bueno, primero
una aclaración respecto de lo que tú enunciabas. La educación en derechos humanos comienza a experimentarse y a proponerse como tal en los años 80. Y son justamente educadores y educadoras quienes propician, hacen posible este trabajo, ¿ya? Ana María Rodino, Abraham Magenzo Colstren, y otras más, fueron justamente poniendo esto en práctica, dándose cuenta que era necesario cómo hacer que esto que era una declaración, esto que era parte de pactos políticos, económicos, sociales, perdón, económicos, culturales, me voy a liar con eso, no voy a ir por... se podía llevar a la práctica, ¿sí? Y disculpen por ese exabrupto. Y entonces me parece que es importante recordarlo. Y más todavía porque soy parte de una facultad de pedagogía, donde justamente, si bien nosotros relevamos como importante tener una cátedra básica que es transversal para todas las escuelas, eso no significa que la tarea esté concluida. O sea, esto es algo que está vivo y que justamente se va confrontando, en estos tiempos ya lo vemos, de manera cotidiana, ¿sí? A muchas tensiones, muchas irregularidades. Por lo tanto, es algo que no se deja de ejercer, y sobre todo cuando estamos tan a contracorriente, con tanta deuda. Piensen ustedes, a educadores y educadoras hoy en día, ¿sí? De educación formal, se les dice todo lo que tienen que hacer, pero imagínense que además les decimos, y además trabaje desde un enfoque de derechos humanos. Les explota la cabeza porque lo que hay que hacer es al revés. Es justamente tomar este momento, como decía Francisca, para repensar la educación que Chile necesita, ¿sí? Una educación que se distancie un poco de estas pruebas estandarizadas, ¿sí? De estos objetivos de pruebas estandarizadas, estoy hablando ahora de la educación formal, y que se acerque más a contenidos que hagan justamente esto que decía también Francisca antes, una educación participativa, liberadora, crítica, pero eso no se da de un día para otro. Cuando tenemos a profesores y profesoras llenos de trabajo, ahora hacen un trabajo virtual, en sus hogares, con sus hijos e hijas al lado, con toda esa dificultad que tenemos todos, pero además ellos teniendo que responder a las exigencias del ministerio, del lugar donde trabajan, es súper complejo. Entonces yo también felicito a las experiencias, a las personas que han introducido esto en su práctica cotidiana. Pero esto es un ejercicio de largo aliento. Y esto comienza, por ejemplo, repensando la formación docente. A mí me emociona mucho ver, por ejemplo, en nuestra facultad, cuando los temas de colisión de derecho, de temas controversiales son llevados al aula, pero no se resuelve el tema ahí, porque esto tiene que después ser llevado a la práctica. Esto es solo un inicio, un abrir el grifo. Y estoy pensando en la experiencia de una facultad pequeña, y pienso en todo lo que nos están recibiendo en su formación docente inicial en otras universidades. Nosotros en la red, afortunadamente, gracias a la red, podemos compartir esas experiencias y replicarlas, ¿sí? Pero no estamos todas las universidades en la red. Y aquí hago una invitación también, o sea, a sumarse, a buscar las experiencias. Ojo, el INDH también tiene una muy buena base de datos, y eso es accesible, es de libre acceso, una muy buena base de datos, y también con propuestas concretas para implementar la educación en derechos humanos. Solo para terminar, una pequeña anécdota que me tomo la libertad de contar, porque Abraham no está aquí y no me ha dado permiso para decir esto, pero al retorno de la democracia, él justamente planteó, en una conversación a puerta cerrada, planteó dentro del ministerio la posibilidad de que los derechos humanos fuera el eje central del currículum. Eso no es magia, eso no se hace por una cosa así espontánea. Eso hay que proponérselo. Tiene que ser por el interés de todos y todas. Ahí lo dejo. Que me disculpe, Pero mi Abraham. pregunta, me queda la pregunta, ¿y qué respuesta hubo? Bueno, a la vista está lo que Ya. ocurrió en este En la momento. práctica nos damos cuenta que no. Oye, Francisca, tú mencionaste un primer desafío que me parece súper relevante a propósito de esta emergencia de la demanda por el tema de derechos humanos en los barrios y en las organizaciones comunitarias, sociales, etc. Y recién nos comentaba Isabel que en el origen los procesos de educación de derechos humanos estuvieron muy ligados
emergencias de la resistencia, a la lucha contra la dictadura, y ya no solo a la denuncia, sino que a la organización de grupos en torno al tema de los derechos humanos. Y hubo una gran red de comités de derechos humanos en todo el país, articulados con la Comisión de Derechos Humanos, pero también estaba la CODEJU, la Comisión Juvenil de Derechos Humanos, y estaba también el CODEPU. En fin, una gran red de organizaciones que tenían abogados, tenían recursos, y como digo, una gran red en todo el país, en todo el país. ¿Sientes tú que este desafío permite ligar con estas movilizaciones sociales, o sea, la educación de derechos humanos que aparece un poco hoy día ligada al aula, más académico, la labor más, ¿tiene ahí alguna posibilidad de ejercer un rol más protagónico en el tema de la activación de los movimientos sociales y darle un cauce más desde esta doctrina, de esta enseñanza de los derechos humanos? Sí, a mí me parece que es fundamental, digamos. Mi sensación es que de octubre del año pasado hasta ahora hemos visto como una repolitización de la sociedad, ¿no? Por lo menos en octubre, noviembre, diciembre, en cualquier grupo pequeño uno se acercaba y había una conversación sobre el contexto, sobre la política, sobre la nueva constitución, digamos, etcétera, ¿no? Había como obviamente en ciertos grupos y no es como, es un trabajo también expandirlo. Y en ese sentido, me parece que como uno de los elementos fundamentales de la educación de derechos humanos tiene que ver con la vivencia específica y desde cómo se viven estas vulneraciones a los derechos humanos en la vida cotidiana, digamos, y que ese es un proceso esencial para poder develar las violaciones y las vulneraciones a los derechos humanos, es que estén arraigadas, digamos, en la experiencia propia que vivimos, ¿no? De esa forma, de alguna forma, lo testimonial es lo que es como que nos llega más profundo, ¿no? Y también, digamos, la construcción de organizaciones de base territorial ha hecho como que se ha, ¿cómo decirlo? Agrandado, o se ha hecho más denso, por así decirlo, el lazo social, ¿no? Las relaciones sociales entre los y las vecinas y los vecinos, digamos, ya no es, o sea, adquieren un carácter más de confianza, desde los afectos, que como decíamos, son sumamente relevantes también en este proceso. Ahora, obviamente, digamos, la velocidad de los eventos desde octubre hasta marzo, y en marzo, digamos, como otro hito que es la pandemia, también pilló a las organizaciones territoriales de alguna forma, digamos, era un nuevo contexto y ahora hay que hacer como el aguante hacia otras cosas, ¿no? Nuestros vecinos, hay algunos que, yo vivo acá en Santiago Centro, en un barrio antiguo, donde tenemos vecinos, personas mayores que no están postrados, no pueden salir de sus casas, necesitan que la organización comunitaria de alguna forma esté ayudando a llenar los intersticios que el Estado ha dejado de lado, digamos, ¿no? Y en esa labor, digamos, de la confianza, de reconstruir las confianzas que lamentablemente la pandemia de alguna forma las vuelve a socavar, ¿no? Ahora la pregunta es cómo nos volvemos a juntar todos, ¿no? Y todas y todos, con esta idea del distanciamiento físico de por medio. Y ahí, bueno, para no extenderme tanto, hay una gran labor en poder formar a las personas para, digamos, reconstruirse como sujetos y sujetas de derecho, para poder construir demanda, ¿no? La demanda social desde no me gusta decir bases, pero desde lo comunitario, desde lo territorial, porque también sabemos que los derechos humanos se ganan, ¿no? Se conquistan. Es una batalla permanente de conquista y es una labor de las personas, de los sujetos de derecho, o al menos los que estamos en construcción para eso, digamos, de poder construir esa demanda empujando, ¿no? Digamos, nadie nos va a regalar los derechos, nadie. Mientras menos, mejor, digamos.
Pero son los movimientos sociales, las organizaciones, etcétera, los que tenemos que presionar, empujando, y una manera de eso, para realizar eso, podría ser, digamos, focalizar la educación en derechos humanos desde las comisiones que sean territoriales, que se han construido. Correcto. Oye, una pregunta para las dos. En el último tiempo, como ya señalaba en la anterior pregunta, vimos con sorpresa, con indignación y con dolor también, que prácticas de violaciones masivas de derechos humanos se mantenían intactas como herramientas del Estado a través de las policías, ¿no es cierto? Pareciera que todo esto que ha pasado, todos estos avances que el país ha hecho en materia de derechos humanos, todos estos acuerdos internacionales, las modificaciones legales que el país ha hecho, los cambios curriculares que ha avanzado el país, pareciera que no hacen mella y parecieran que las fuerzas policiales siguen en el mismo, como que no hubieran pasado todos estos años, ¿ah? A pesar de que son personas muy jóvenes que ni siquiera habían nacido en dictadura, adquieren rápidamente otra doctrina, aunque reciban formalmente otra formación. Se supone que no les indican que esos son los métodos para andarle disparando, volándole los ojos a la gente, que esos son legítimos medios de control del orden público. ¿Qué desafío tiene Derecho Humano, de educación en derechos humanos con las policías? ¿Es posible transformar, o cómo lo ven ustedes como experta en educación en derechos humanos, cómo, si les preguntaran a ustedes, si fueran ustedes parte de esa comisión de reforma de carabineros, ¿qué harían ustedes en la formación de las policías? Si quiere Isabel primero y después Francisca. Me puse en problema, parece. No es un problema, es todo lo que uno siente cuando piensa en esto, ¿sí? Es todo lo que uno siente cuando piensa en esto, porque inevitablemente a uno se le vienen rostros, ¿no? O sea, se le vienen rostros, se le vienen casos. Estoy pensando en Fabiola Campillay, estoy pensando también en Gustavo Gatica, estoy pensando, bueno, y en tantas y tantos otras que no podemos, que no llegaríamos a mencionar aquí. Entonces, una forma también de hacer un poco un homenaje a estas dos personas que, entre paréntesis, dentro de su nueva condición de vida, se dan el tiempo de poder seguir trabajando de manera solidaria hacia su comunidad, ¿no? Pero en concreto respecto a tu pregunta, creo que aquí me voy a permitir, porque no voy a tener otra ocasión como esta, de decir lo que yo pienso como en tanto ciudadano de este país. Yo sigo sin entender que las fuerzas de seguridad del Estado que están en la calle lleven armas. Yo eso es algo que no lo considero para la vida, o sea, para una vida exenta de violencia, ¿sí? Sé que esto es pecar de ingenuidad considerando varios temas conflictivos que hay en nuestro país. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, el narcotráfico. Pero está claro que las fuerzas de seguridad del Estado no van a resguardar la seguridad de las personas respecto al narcotráfico, porque eso está ahí a la orden del día. Creo que el compromiso adquirido por Chile se intentó cumplir. Y aquí voy a poner como ejemplo, voy a volver al ejemplo de lo que hacemos en la universidad. En la universidad decimos que, tenemos una cátedra básica donde entregamos nociones básicas de derechos humanos, además de género. ¿Eso es obligatorio para todos los alumnos? Obligatorio para todos. Ahora, ¿no eso quiere decir de educación? No, a todas las carreras de la universidad. De las 3 facultades que tenemos. Somos una universidad pequeña, con un cuerpo estudiantil que no es tan grande en comparación con la USACH, por ejemplo, donde trabaja Francisca, pero eso es lo que garantizamos, una formación mínima. Esto quiere decir que tenemos solucionado entonces el tema de los derechos humanos en nuestros estudiantes, que todos salen expertos y expertas en derechos humanos. No, es una formación básica, ya. Esto lo uso como ejemplo para llevarlo a lo que ocurre dentro del Estado. El Estado adquirió un compromiso, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo, bueno, hagamos una cátedra de derechos humanos y así, y aquí lo digo entre comillas, dejamos contenta a todo el mundo, ¿no? Chile cambió, volvió a la democracia, y ahora, muchos años después, pongamos entonces clases de derechos humanos.
Pero cuando esas clases de derechos humanos no se condicen con el resto de la formación, además en un cuerpo muy segregado, o sea, no olvidemos que no es lo mismo ser carabinero o carabinera del sur de Chile, del campo, que es una forma también sabemos de salir un poco de aspirar a otros niveles, otro estatus social, otras posibilidades, ¿sí? No tiene nada que ver con los que se forman aquí muy cerca. Yo vivo en Ñuñoa, soy de las privilegiadas de Ñuñoa, entonces aquí muy cerca tenemos en Antonio Varas, en Providencia, tenemos también la Escuela Carabineros, no tiene nada que ver, ¿sí? Con los oficiales. Entonces, con los oficiales. Entonces, lo que estoy queriendo decir con esto es que mientras exista esa segregación dentro de Carabineros, mientras los altos mandos no se pongan de acuerdo y no se alineen respecto de lo que el Estado ha suscrito y el Estado no sea capaz justamente de ejercer frente a este cuerpo, ejercer la obligatoriedad de esos compromisos, porque estos compromisos en estricto rigor son obligatorios. No es que, oiga, por favor, no, es una obligación del Estado, ¿ya? Que no se ha cumplido. Y a mí como ciudadana me pasa que me violenta muchísimo ver la cantidad de gasto que hay en este país para mantener cuerpos de fuerza de seguridad del Estado que no son efectivos, es que no son efectivos ni para la ciudadanía ni para ellos, y eso está visto. O sea, los estamos blindando, o sea, lo que pasó ahora en la granja, si no me equivoco fue así, en la granja. Y en el bosque también. Y en el bosque, horrible, y lo primero que vimos la respuesta fue mandar los últimos carros comprados. ¿Te fijas? Eso es una vergüenza. Bueno, eso y mucho más. Entonces, en el fondo, no sé si logro aterrizar, porque de verdad que el tema me da rabia. Cuando había gente que me preguntaba y me ha dicho, bueno, pero ¿cómo quieres que lo hagan? Enséñenles Aikido. Estoy diciendo, así como, enséñenles algo más. Pero no enviar a gente con esa formación, que claramente no es una formación centrada en el enfoque de derechos, con esa formación, con armas. ¿Y qué va a esperar usted? Uy, sí, voy a tener yo la capacidad de decidir si esta arma la uso bien o mal. En estricto rigor debería ser así, pero lo que hemos visto como experiencia en la historia de Chile es que eso no es así, no se cumple. Por lo tanto, hay que repensarlo totalmente. ¿Sí? ¿Y tú, Francisca, qué piensas? Yo quería agregar como como también un poco de anécdota personal. Recuerdo octubre del año pasado, y toda la gente como, bueno, en el marco de las violaciones a los derechos humanos, de las desapariciones que hubo al comienzo, no olvidemos eso, ¿no? Hubo desapariciones, las muertes, los mutilados y mutiladas, etcétera, ¿no? Que, no sé, vecinos, vecinas, amigues me decían como, oye, pero ¿por qué la gente, o por qué las fuerzas de orden y seguridad de Fuerzas Armadas no les enseñan derechos humanos? Y con mucha vergüenza yo tenía que decirle, el problema es que sí, ¿no? O sea, sí les enseñan, ¿no? Pero obviamente es una estructura, no solo de la institución, que dependiendo del enfoque podemos pensar que es un instrumento de la burguesía, del Estado, digamos, etcétera. Pero yo decía como, el problema es que sí les están enseñando, en el sentido de que obviamente no era la solución, porque, bueno, también las instituciones, sin ser personas, no es Juan Carabineros, por ejemplo, sí tienen una historia institucional, digamos, y obviamente las fuerzas, por algo nos decimos fuerzas de represión, que es una historia de represión, digamos, ¿no? No solo, digamos, nuestra historia, nuestro pasado reciente durante la dictadura civil-militar chilena, sino mucho anterior. Personalmente me gustaría una desmantelación de las Fuerzas Armadas y de orden público y una refundación de ellas, ¿no? Incluso una abolición, ¿no? Pero también hay otro elemento que a mí me parece que es muy interesante y que tiene que ver con la dictadura, y es que, por ejemplo, como vivía en Argentina, bueno, todavía tengo amistades allá, y el ejército argentino estuvo ayudando a repartir alimentos, hacían como especies de ollas comunes, digamos, y acá entonces como, oye, pero ¿por qué acá no? Y bla. Y eso tiene que ver con las formas en que terminaron las dictaduras en ambos países. Acá en Chile fue una transición sumamente pactada, lenta,
digamos, para alguna gente la transición recién está terminando desde octubre, digamos, ¿no? Esta demanda de nueva constitución, etcétera, todavía hay enclaves autoritarios, digamos, no solo en la constitución, sino en distintos ámbitos del Estado, de la misma sociedad, etcétera. En Argentina el ejército tuvo mucha menor legitimidad después de la dictadura debido a la guerra de Malvinas, digamos. O sea, los términos de condiciones en que terminaron, digamos, las dictaduras fue tan diferente, y ahí entonces como que yo pienso que hay un tema que no está resuelto en nuestro país, ¿no? Ya sabemos, tuvimos a un ministro de Cultura durante 3 días, un fin de semana, digamos, por unas declaraciones nefastas que esperemos que no olvidemos para poder saber cómo contra quiénes nos enfrentamos, digamos, pero yo creo que, digamos, todas las fuerzas de orden y de seguridad son instituciones que ejercen la violencia, la represión, por así decirlo, y por tanto, personalmente, creo que habría que, tal como dice Isabel, como, bueno, ¿para qué? ¿Por qué no les enseñamos Aikido? Bueno, quizá habría que abolirlas, ¿no? Quizá abolir al Estado incluso por ahí, pero bueno. Sí. Pero bueno, es un tema, ¿no? Es un gran tema, porque yo sé que tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Museo de la Memoria llevan un trabajo, ¿no? Haciendo para capacitar, para formar a carabineros, a las Fuerzas Armadas, pero bueno, hay que ver en qué condiciones, ¿no? Si son los mismos oficiales retirados que están haciendo las clases, como qué práctica liberadora puede haber, digamos, ahí a través de la educación, ¿no? Eso. Ay, perdón, disculpa Claudio, es que sí. Me parece también, a raíz de lo que comenta Francisca, justamente no dejar de mencionar que estamos viendo en el mundo, pero en este país, estamos viendo en particular una suerte de banalización de lo que significó y lo que sigue significando la dictadura en este país. O sea, tener en este minuto una no ministra de la mujer, no tenemos ministra, ¿sí? Que en realidad el problema, de verdad, sí, desde el punto de vista, incluso mirándolo desde enfoque de derecho, el tema no es que sea nieta de Pinochet, el tema es lo que reivindica, que está completamente al lado opuesto de lo que es trabajar desde un enfoque de derechos humanos, ¿sí? Pensar que todas las personas que en este minuto están teniendo audiencia a nivel nacional son personas que o avalaron la dictadura o trabajaron en dictadura, como por ejemplo el alcalde de Las Condes, ¿sí? Personas que pidieron que Pinochet volviera cuando estaba en Londres. Yes. Yes. También me ha tocado escuchar a personas que ya empiezan a repetir algo que hace rato que no escuchábamos, que era ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos recuerdan a los detenidos desaparecidos? ¿Hasta cuándo nos recuerdan? A ver, pero es que en este país algo que todavía falta es reparación, porque la reparación es también una reparación oportuna. O sea, estamos teniendo casos de justicia que se están dando 44 años después. Así es. Entonces, frente a eso, a lo que quiero ir para sumarlo al tema que estamos abordando, que tiene que ver con la educación en derechos humanos, o sea, no hay manera de justificar que después de tantos años del fin de la dictadura no hayamos logrado introducir el enfoque de derechos humanos a través de una efectiva educación en derechos humanos de manera transversal en todo nuestro país, donde, desde mi punto de vista, ninguna persona que está en un cargo público debiera desconocer esto. O sea, debiera ser una base para poder optar a estar allí. Cualquier persona que está en un cargo público, que realmente se quiere dedicar al servicio público, debiera tener clarito cómo es trabajar desde un enfoque de derechos humanos. Para que no tengamos a la defensora de la niñez más preocupada de hacerle ver qué es lo que tienen que hacer y poder centrarse en llevar adelante su trabajo tranquila. No lo puede hacer, porque tiene que estar todo el rato lidiando con las irregularidades desde un punto de vista de enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes.
O sea, no puede ser que tengamos un CENAME sin enfoque de derechos, sin formación en educación en derechos humanos. Correcto. Por ejemplo. Oye, les quería contar que tenemos más de 80 personas que han estado visitando, por lo menos en Facebook, y también tenemos saludos de distintos países. Por ejemplo, Ana Lucía Manca de Italia, les mando saludos también. De Basti Maureira, de España también, del Museo Tisné también nos mandan saludos. Nos están viendo Alejandra Taza, Yolanda Duque desde Montreal y María Josefina Palma. Quería contarles además que este programa se pueden ustedes verlo en forma posterior por los canales del museo, que son en las redes sociales que tiene el museo. Y también recomendamos que lo puedan no necesariamente ver, como dije erróneamente, sino que también lo pueden escuchar, porque este programa no necesita estarse viendo, se puede poner al audio mientras uno está haciendo otra cosa. Esa es la ventaja de estos programas ahora. Y además invitarles a visitar este sitio. Quería, para terminar, invitarles a hacer un ejercicio. Voy a hacer, imagínense que yo soy un docente nuevo, recién egresado, y me contratan en la Municipalidad de Pudahuel como docente en la cátedra en Ciencias Sociales, en Educación Cívica, creo que se llama ahora, y tengo que hablar con los chiquillos el tema de derechos humanos. Y no puedo ir al museo hoy día, no tengo muchas herramientas. ¿Qué experiencias prácticas, qué sugerencias, qué elementos de buenas prácticas? Francisca hablaba de que están ensayando ahí, ver si pueden hacer un banco de buenas prácticas en educación en derechos humanos. ¿Cómo podríamos indicarle a este joven docente qué herramientas, qué cosas podría hacer él para innovar y hacer una cosa atractiva que no sea un listado de derechos que suena horrible como para un cabro joven, hasta cuando le tocan sus derechos ahí a lo mejor de pieza, pero en este momento suena como más materia? ¿Qué prácticas, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, podrían sugerirle a este joven docente? Francisca, ¿tú? Bueno, en primer lugar felicitaría a esta docente o digamos, profesora porque, digamos, por la, entre comillas, valentía o esfuerzo de poder incorporar la temática más allá de lo netamente curricular, ¿no? En primer lugar, estamos en contexto pandemia con el docente, ¿o no? Sí, pues, sí, claro. Sí, sí. Estamos en el momento actual. Ya. Bueno, no, yo creo que ahí diría que retome esta idea de poder pensar críticamente respecto de las temáticas que han emergido producto de la pandemia, ¿no? Como, no sé, digamos, poder traducir, por ejemplo, la idea del derecho a la ciudad, que nos evidencia Santiago es una de las ciudades más desiguales en términos de localización de la infraestructura, los equipamientos y los servicios urbanos, digamos, que fue producto de parte, obviamente, de las erradicaciones que se hicieron en los campamentos durante la dictadura, ¿no? O sea, por ejemplo, reflexionar por qué en las casitas del barrio alto podemos hacer la cuarentena, mientras en el bosque o la Pintana es más difícil. ¿Por qué? Digamos, eso implica hacer un trabajo de investigación, quizás colaborativa, entre grupos de compañeros y compañeras, sobre los procesos de erradicación. ¿Qué implicó eso en términos del trabajo, por ejemplo, para gente que vivía en lo que después fue, lo que es ahora la población El Castillo, que en verdad son varias poblaciones, pero el sector El Castillo y La Pintana, que es producto de la erradicación, que trabajaba, sin embargo, como jardinero en Las Condes, ¿no? Perdía su trabajo en ese momento, digamos, ¿no? Y ahora actualmente cómo eso se va replicando, esas lógicas de desigualdad. Igual, tal como decía Isabel, el INDH ha sacado bastante, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sacado, y Abraham también tiene un libro muy importante sobre desafíos para los docentes, educación en derechos humanos, desafío para los docentes, donde aparecen muchas actividades también. Pero le invitaría al docente a pensar actividades que permitan la reflexión crítica de sus educandes, ¿no? Porque claro, si estuviéramos en un contexto de aula, podríamos incorporar prácticas
de participación, digamos, sentarnos en círculo, en el aula, otras Sí, formas, sí, teniendo siempre como base las características y los principios de los derechos humanos, ¿no? Uno de los principios es como la participación. Bueno, cómo la ponemos en práctica, y por eso Isabel era enfática en decir que una de las dimensiones de la educación en derechos humanos es la práctica, ¿no? Que hacemos para que vivamos los derechos humanos y podamos incorporarlos y por tanto podamos exigirlos, demandarlos, etc. ¿no? Sí, perfecto. y yo Isabel, muy breve, para estamos ir en la cerrando, muy línea de breve. lo que decía, de lo que dice Francisca, justamente yo creo que lo más directo es utilizar la experiencia empírica. O sea, esta conversación, más que ir a una larga investigación en este minuto, tiene que ver con los relatos. Y esos relatos puestos en este escenario, en el escenario que es un escenario de diferencias sociales, donde hay muchas controversias, como el ejemplo de las casitas del Barrio Alto, creo que es una muy buena imagen que invitamos, puede ser utilizada justamente para este ejercicio, ¿no? O sea, independientemente de la edad de los educandes, lo ideal es poder invitarles a que puedan narrar cómo está siendo esa experiencia. Y entonces el rol del educador, de la educadora, es justamente evidenciar, ¿no? ¿Dónde están esas controversias? Y en un contexto de pandemia, además, las controversias se amplían porque tenemos derecho, por ejemplo, a estar a ir al espacio público, ¿no? Sin embargo, en este momento no se puede por estas razones, ¿no? Y eso como un ejemplo nada más, el acceso a la salud, que es desigual, todo eso puede ser puesto en evidencia al escuchar los relatos de los educandes. Entonces yo creo que ese ejercicio, que es bien simple de hacer, da muchísimo material para poder comenzar a trabajar desde un enfoque de derecho. ¿Ya? Yo Perfecto. no me quiero alargar en eso e invitar a visitar la página del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene un muy buen banco de datos y además experiencias que ellos han generado para poner en práctica la educación en derechos humanos. También el Museo de la Memoria tiene no estoy pasando la publicidad, es verdad, porque yo lo utilizo. También UNESCO también tiene una página a la que pueden acceder educadores y educadoras para encontrar material de insumo que les den ideas, que los pueda también refrescar en este minuto. Hay experiencias prácticas que pueden servir. Visitar también la página web de la red, ahí tenemos algunas cartillas que hemos confeccionado, videos también. No son muchos, tantos como nos gustarían, pero lo suficientemente claros que puedan ayudar y puedan servir además para el trabajo cotidiano de la educación en derechos humanos. Bueno, este joven docente está fascinado con la respuesta, le dieron muchas ideas, así que a nombre de él le vamos a agradecer la participación en este conversatorio y a invitar a nuestros amigos que nos han estado viendo y que después nos van a volver a ver, que el próximo viernes seguimos con esta línea de educación en derechos humanos para el Chile actual. Esta vez la vamos a dedicar el próximo fin de semana, como ustedes saben, se conmemora el tema del Día del Patrimonio, entonces vamos a hablar desde el punto de vista patrimonial, desde la lógica también de derechos humanos. Entonces vamos a tener alguna sorpresa, esperamos también invitarles entonces el próximo viernes a las 12. Muchas gracias y muy Muchas buenas gracias. tardes a Muchas todos. gracias, Claudia y Muchas Isabel. gracias a todos. Adiós. Y a todos los que nos ven. Así es, Autocuidado. Cuidarse mucho. así es. Gracias.